Bueno, ¿cómo andan? Les voy a grabar un video porque la idea es que podamos reproducirlo cuando ustedes más tengan tiempo para verlo. Vamos a hacer uno de los ejercicios de método de Monge. Nosotros les vamos a trabajar sobre ese tema. Les pasé el video de un youtuber para que ustedes lo puedan ver, pero voy a hacer una pequeña explicación de forma, digamos, con mis palabras y un poco mostrándoles algún ejercicio y un ejemplo para que ustedes puedan tener una idea más clara de cómo trabajar con método de Monge y cómo poder hacer el primer ejercicio que vamos a realizar en estas clases que vamos a tener online. Yo imagino que esto va a continuar de esta manera por un tiempo, así que no sabemos muy bien qué va a pasar la semana que viene, así que la idea es continuar con esto. Y para no colgar más el curso de gráfica, vamos a arrancar con el primer tema, que es justamente el sistema diédrico, que es como se le llama el método de Monge. Es un sistema que generó Monge, se lo habrán visto en el video, que era una estratega de guerra, justamente trabajaba por lo que se dice con Napoleón, y lo que planteaba era cómo poder dibujar en forma, digamos, dos dimensiones, en forma de plano, un objeto, para poder entender su objeto en todas sus totalidades. ¿Bien? Acá voy a trabajar con el pizarrón, no se va a ver muy bien, pero no importa, lo importante es que poco se entienda cómo funciona. Y lo principal es entender, que eso aparece en el video que les pasé por YouTube, lo importante es entender de que es un sistema en el cual, a partir de un objeto que nosotros tenemos, lo vamos a imaginar inscripto en un cubo, en un espacio, ¿no? Un espacio cual sea, o sea, como si fuera que está encerrado en una habitación, y ese objeto va a ser proyectado paralelamente a las 6 caras de ese espacio donde está inscrito este objeto volando en ese espacio. No es necesario que esté en una ubicación específica, pero sí significa que está este cubo encerrado en una habitación que tiene justamente 6 paredes. ¿Por qué es que se llama sistema diédrico? Diédrico quiere decir de que son dos planos que están, digamos, unidos a través de una línea, y justamente lo que habla este sistema es que esa habitación de 6 caras lo que va a hacer es abrirse en un plano, o sea, va a pasar a ser un 3D, una habitación de 6 caras, un cubo podría ser tranquilamente, que se va a desplegar y se va a abrir en todas sus caras para convertirse en un sistema plano. Esto después lo vamos a trabajar mejor con alguna imagen probablemente en alguna de las clases que tomemos online. Todavía no sé si se ve bien, pero esto en un plano representa un cubo que, si se cerraría, tendríamos los 6 planos, si serían iguales, ¿no? Acá yo lo hice medio rápido y tal vez quedaron medio desprolijos, ¿está bien? Pero quedaría estos 6 lados, si los cierro, quedan en un cubo. ¿Está bien? Esperen que voy a dibujar de este lado. ¿Se acuerdan que esto es una perspectiva? Después lo vamos a ver más adelante, pero que se vea bien en la cámara. Si este cubo yo lo voy desplegando y lo voy abriendo, se genera esta vista, que justamente es como se plantea el método de Monge a partir de esas caras. Después vamos a ver cómo construimos bien el método de Monge, o sea, cómo es la construcción de ese método. Lo principal es entender qué quiere decir proyección paralela. Vamos a arrancar con eso primeramente. ¿Qué es una proyección paralela? Una proyección paralela quiere decir entonces que si hay un objeto que estaría flotando dentro de este cubo, si hay un objeto dentro de este cubo, ese objeto se va a proyectar de forma paralela a todas las caras de ese cubo para poder ser construido, para poder ser dibujado en 2 dimensiones todos sus lados. Sé que es muy difícil con la cámara está media torcida, tal vez tendría que enderezarlo un poquito para ir entendiendo, porque si no se le va a complicar.
Pero en definitiva, si ustedes, vamos a hacerles unas marquitas a los cubos, para el cubo para que entiendan. Imagínense que tengo, en este caso, no es un cubo, por su prima rectangular, porque no es igual en todos sus lados. Fíjense que algunos lados son más chicos, este es más cuadrado, este es más rectangular, ¿está bien? Imagínense que tengo un objeto, yo le doy una posición en el aire, donde yo digo, bueno, acá está mi objeto que quiero dibujar en método de Monge. Esta es una de las caras, le voy a hacer una cruz en rojo, ¿está bien? Esta es otra de las caras, le vamos a hacer un círculo en rojo, para entenderlo. Otra de las caras, le vamos a hacer un cuadrado en rojo. Y la otra de las caras, vamos a trabajar con otro color, así se entiende un poquito las diferentes caras que tiene un objeto. Vamos a trabajar con azul. ¿Sí? Vamos a decir, bueno, este tiene una cruz azul, que parece negro, acá en la imagen, un círculo azul y un cuadrado azul. ¿Sí? Todos los objetos que vamos a trabajar siempre tienen 6 vistas. ¿Sí? 6 vistas que vamos a implementar en el método de Monge, que vamos a dibujar en el método de Monge. Generalmente los objetos suelen tener 3 vistas fundamentales. ¿Por qué? Porque los objetos generalmente son simétricos, la gran mayoría que trabajamos, o si bien no son simétricos, con 3 vistas uno podría entender fácilmente de cómo está hecho la otra cara, porque vamos a trabajar más adelante algo que se llaman aristas ocultas. ¿Recuerdan lo que era aristas? Aristas era la unión entre dos planos. Cuando esa arista en el dibujo no se ve, que es esto que dibujé por acá en el cubo, la tengo que hacer punteada. Entonces eso demuestra que está detrás del plano. Una arista que se ve detrás de un plano se dibuja de forma punteada. ¿Está bien? Entonces ahí se va a poder entender con ciertas vistas fundamentales, con 3 vistas del objeto, en vez de con 6, y dibujando sus aristas ocultas, cómo es el objeto en su totalidad. Pero el método Monge plantea dibujar las 6 vistas completas, que es un poco lo que vamos a tratar de hacer en el primer ejercicio para poder entender todo el método. Vamos a hacer de cuenta que la cara que vamos a dibujar primero va a ser la de la cruz roja. ¿Está bien? Si yo quiero el método plantea que cada objeto tiene 6 caras y las representa con un nombre. Siempre dependiendo cómo yo lo posiciono en el espacio. ¿Importa cómo está posicionado? Sí, pero no pasa nada si está así, así o así. Porque en definitiva, como voy a dibujar las 6 caras, voy a poder entender todo el objeto igual. ¿Está bien? Pero estaría bueno definirle una posición. ¿Dependiendo qué? Dependiendo qué es el objeto. Si el objeto es una silla, probablemente las patas van a ir para abajo, porque es lo más lógico. Entonces, siempre trato de que el objeto se dibuje de forma lógica. No voy a dibujar una silla dada vuelta, con las patas para arriba, porque no tendría sentido. Pero podrías dibujarla tranquilamente igual y se va a entender igualmente ese objeto en el método de Monge. Tal vez girado, dado vuelta, ¿está bien? Pero se va a entender. Entonces, lo que plantea el método, voy un poco al pizarrón, es que va a haber una vista frontal. Va a tener, vieron que yo dibujé los 6 cuadraditos. ¿Está bien? En realidad, en cada cuadradito va a haber una de las vistas. Esto. Voy a dibujar una vista frontal. ¿Está bien? Esto va a salir girado, pero en el video vamos a ver cómo lo solucionamos. ¿Está bien? Una vista lateral, que en este caso va a ser la vista lateral izquierda, después voy a explicar por qué. La vista lateral derecha, una vista superior, una vista inferior y una vista posterior, o sea, de atrás. Entonces yo para dibujar la vista frontal voy a definirle una cara de frente, que sería ponerle esta que tiene el cuadradito perdón, vamos a hacer la cruz, dijimos. Esta. Vamos a tener el cuadrado, el rectángulo este que tenemos acá, este prisma rectangular, vamos a elegir esta como vista frontal, como primer cara, digamos, que vamos a dibujar. La proyección paralela quiere decir que si el plano de vista frontal sería esta pared que yo tengo acá en mi casa, ¿bien?
lo que voy a hacer yo es tener el objeto flotando en el espacio y se va a proyectar de forma ortogonal, o sea, ortogonal quiere decir en los ejes y de forma paralela, ¿bien?, hacia el plano de atrás, desde donde lo estoy viendo el objeto. O sea, quiere decir que yo me posiciono enfrente del objeto, o sea, miro, vamos a hacer de cuenta, ahí. Yo miro el objeto de forma perpendicular a la cara de la que yo quiero dibujar, bien perpendicular. ¿Qué quiere decir? Que solamente voy a ver dos dimensiones. Siempre que hablemos del método Monge, hablamos de vistas que ven solamente dos dimensiones. Entonces van a ver una dimensión, que es el ancho, y otra dimensión, que es el alto. La que no voy a ver es la profundidad. La profundidad la voy a ver con otra vista. Entonces ustedes van a dibujar la primera vista, eso se llama vista. Cuando hablemos de vistas, vamos a hablar de dos dimensiones siempre. Si no, hablaríamos de perspectivas, donde yo voy a dibujar para que se vean las tres dimensiones, anchos, largos y profundidades. En cambio, en la vista frontal, o en una de las vistas, cualquiera sea, vamos a ver simplemente dos dimensiones. Justo como yo estoy mostrando el cubo acá, el prisma rectangular, es como tienen que ver ustedes esa vista frontal del objeto que vamos a trabajar. Entonces, lo que tendría que hacer, si el objeto es medible, tangible, que decir, yo lo puedo tocar y lo puedo trabajar, que es lo que ustedes van a hacer primeramente con un objeto que se pueda tocar, por eso la idea es trabajar con cosas chicas primero y después pasar a casas de viviendas. Vamos a medir cuánto tiene este ancho y cuánto tiene este largo para poder representarlo en el plano, en la proyección ortogonal que se genera, digamos, el cubo del prisma rectangular hacia la pared o hacia el plano que tenía que dibujar. Voy a buscar para medir, en un segundo. Espero que todo esto se entienda porque si no estamos en el horno. Voy a medir y veo que tiene 13 centímetros de ancho este cubo. Entonces lo que tendría que dibujar en el pizarrón, si quiero dibujar la vista frontal, si voy a dibujar en escala 1 en 1, recuerden la escala, 1 en 1 quiere decir uno que yo dibujo, uno que yo represento. O sea, es escala real, escala natural o real. ¿Bien? Después vamos a trabajar con escalas de reducción, como estuvimos viendo la primera semana de clases. Las primeras 2 semanas de clases fue lo único que tuvimos de clase, porque bueno, vino todo este quilombo. Entonces voy a tener que dibujar 13 centímetros, voy a usar la regla como para que sea lo más exacto posible, que se manche un poquito la regla, no pasa nada. ¿Bien? Voy a dibujar 13 centímetros como vista frontal y después voy a medir el alto del cubo. Tiene 10. Entonces voy a medir 10 centímetros. Termino el dibujo. Medio torcido me quedó, pero igual con la cámara no se nota porque la cámara ya está torcida. Perdón que no puedo apoyar directo al pizarrón porque está en un lugar que no tengo nada para apoyar. Y esta cara va a ser la cara de la Cruz Roja. No hace falta poner una cruz roja, yo se lo puse para que ustedes lo entiendan. Esta cara es la vista frontal. A ver si acerco un poquito para que se vea bien. Es la vista frontal, ¿está bien?, del objeto que estamos dibujando. En este caso, un prisma rectangular que tiene en una de sus caras 13 centímetros por 10. Esta es la proyección ortogonal de esta cara hacia uno de los planos que hablábamos del método de Monge. ¿Bien? Si no se entiende el método de Monge todavía no pasa nada, porque no es una cuestión de entender cómo se desarma el cubo. Después en alguna de las clases, tal vez con algún programa de computadoras, va a ser más fácil para hacérselo entender que con un pizarrón y con un rectángulo. Pero esto es lo importante, que ustedes hacen la proyección ortogonal de una de las caras y esa es la vista frontal. ¿Está bien? Vista frontal quiere que lo veo de frente y lo proyecto hacia atrás. Ahora, el video va a ser difícil porque tal vez sale torcido, así que tal vez es complicado. La vista lateral tengo que hacer ahora. ¿Por qué? Con la vista frontal
no entiendo solo el objeto. Si yo solo ahora ya desaparezco este cubo, digo, bueno, ya no existe el cubo. Construyame este objeto con esta vista. ¿Ustedes lo van a entender? No. ¿Sabés por qué? Porque me falta información. ¿Qué información me falta? Y justamente en este caso la profundidad. Entonces lo que voy a tener que dibujar sí o sí es uno de los laterales, por lo menos. La idea en el método Monge es dibujar los dos. ¿Cuáles los laterales? Cualquiera, pero de la vista lateral izquierda, a ver si se puede llegar a ver, yo ahí me pongo de espalda, miro del lado izquierdo y lo proyecto hacia la derecha. ¿Por qué? Porque en definitiva es como mirar del lado izquierdo y se va a proyectar ortogonalmente hacia el otro plano que está justamente a la derecha. Entonces por eso es que se dibuja la vista lateral izquierda del lado derecho. Alto quilombo, pero es proyección ortogonal. Nosotros trabajamos con proyecciones. Por eso siempre la vista lateral izquierda se dibuja de la derecha, la vista lateral derecha se dibuja de la izquierda, la vista superior se dibuja abajo y la vista inferior se dibuja arriba. En cambio, en el sistema inglés se dibuja con espejo. ¿Está bien? Entonces por eso dibujan distinto. No importa eso, ¿está bien? Pero es una cuestión de que se dibuja de otra forma. Si encuentran un dibujo en internet que está hecho en pulgadas y probablemente está hecho en Inglaterra o en otro país de Europa que trabajen con pulgadas y no trabajen con el Simela, que es el argentino, digamos, o con algún parecido al nuestro, van a encontrar el método Monge distinto. Así que ojo de dónde miran el tema del método Monge. Traten de que sea siempre algún video o una imagen que saquen de Latinoamérica, o que sea de Argentina en lo posible, porque es como dibujamos nosotros. En donde lo pasé yo el video lo explican como lo trabajamos nosotros, así que no van a tener problema. Entonces, la vista lateral izquierda la voy a dibujar en la derecha. Yo voy a rotar el cubo para que vean cuál es la vista. La realidad es que ustedes tendrían que ver el lateral derecho, proyectarlo hacia el plano derecho, y ese plano derecho se rebate a la derecha de mi dibujo. ¿Vieron que les mostré ese cubo separado? Ese cubo que parece como el que arman cuando vienen las cajitas de cereales. Esas cosas que vienen, en la revista Genio, que venían para los nenes. Esos cubitos separados que uno armaba la cajita y adentro le ponía cosas. Y estaban esos 6 lados separados. Es eso. ¿Cómo armar un cubo? Bueno, el lado derecho es donde se va a dibujar la vista lateral izquierda. Porque yo voy a ver del lado izquierdo y lo voy a proyectar en el plano derecho. ¿Cómo es esa vista lateral izquierda? Voy a girar mi objeto para entenderlo. Me encuentro con el rectángulo que tiene un cuadradito azul. Entonces yo voy a dibujar ese cuadrado. ¿Cuánto tiene? El alto es el mismo, ¿no? Fíjense, si yo giro, este alto era 10, este alto tiene que ser 10 también. Ahí donde tiene que ver que las vistas son proyecciones ortogonales y coinciden entre sí, tienen la misma información. Si yo a la vista frontal le pongo 10 y a la vista lateral le pongo otra medida, es porque justamente está mal. O estoy midiendo mal o estoy dibujando algo mal. Mido acá, tengo 10, no necesito medir más nada, y mido acá y tengo 10 también. Justamente este es un cuadrado. Mi vista lateral izquierda va a ser de 10 por 10. ¿Cómo lo voy a dibujar? En lo posible, alineado con mi vista frontal. Porque justamente 10, bueno, yo estoy medio torcido porque no es fácil dibujar en un pizarrón con una regla que no corresponde a pizarrones. 10 por 10, y le voy a dibujar el cuadradito azul para saber de qué cara estoy hablando. Bueno, lo mismo, esto no se hace, está bien, pero es una cuestión de representación. Entonces, esta es la vista lateral izquierda. Voy a acercar un poco la cámara para que lo entiendan. ¿Ven? Vista frontal, vista lateral izquierda. Ahí se va armando el método Monge, ese cuadradito que yo les mostraba, ese rectángulo con 6 lados. Un lado el frontal, otro lado el izquierdo. Acá iría el derecho. Acá viene el superior. ¿Cuál es el superior? Acá es donde hay que tener cuidado, porque yo ya tengo 2 vistas armadas, entonces ya no es cualquier lado el superior. Si la X era el frontal, el cuadrado era el izquierdo, el superior es el visto de arriba. Va a ser, en este caso, el circulito rojo.
¿Cómo va a ser el superior? El superior va a ser mirar de arriba y proyectar hacia el piso. Hacia el piso. Cuando proyecto hacia el piso, ese plano se rebate y se dibuja de forma, en el plano se dibuja acá abajo. ¿Está bien? Yo sé que probablemente no se entienda un carajo, pero vamos a ir intentando ver cómo funciona de esta manera. Entonces, ¿cuánto mide esa vista superior? ¿Hace falta medirlo en el cubo ya? No. ¿Por qué? Ya tengo el ancho, ¿está bien? Y ya tengo la profundidad. Entonces, tranquilamente ya sabría cuánto mide eso. Si no, lo pueden medir de nuevo. Pero sabemos que mide 10 por 13. ¿Es igual que este lado? Sí, en este caso sí. Entonces vamos a medir 10 por 13. ¿Está bien? Debería quedar del mismo dibujo que el de arriba. Le voy a dibujar el circulito rojo para que entiendan de qué cara estoy hablando. Fíjense donde dibujé el circulito rojo. ¿Ven que está más abajo? ¿Por qué? Porque la visión era, yo vi así de frente, que la cruz estaba en el medio, y el círculo, como yo lo vi de arriba y lo rebatí hacia abajo, fíjense que el círculo me quedó más abajo, mi rectángulo, ¿no? Por eso yo lo estoy tratando de dibujar un poquito más abajo, para que se entienda cómo se rebate. ¿Ven? Cómo rebate el objeto. Un poquito zumbardo, pero vamos a ir entendiéndolo. Esas son las tres vistas fundamentales generalmente de un objeto. Esta es la vista superior. ¿Por qué? Porque con estas tres vistas yo ya puedo entender las tres dimensiones del objeto y si le pondría las aristas ocultas, entendería cómo funciona, cómo es ese objeto entero. Bien. Lo mismo voy a hacer con las otras tres caras. Vista inferior, miraré de abajo y rebato hacia arriba y lo dibujo acá. Vista lateral derecha, lo miro a la derecha, lo rebato hacia la izquierda. ¿Ven? Y lo dibujo acá. Vista posterior, lo voy a girar dos veces. Voy a mirar hacia un lateral y voy a mirar hacia atrás. Y lo voy a dibujar acá. Perdón que la cámara, ahí va, acá. Entonces, ahí voy a armar los 6 lados, las 6 vistas de ese objeto, en un método de Monge. Lo importante es entender esto de las vistas y las proyecciones ortogonales. Lo primero que vamos a hacer es intentar dibujar vistas de un objeto que van a armar ustedes. ¿Con qué lo van a armar? Puede ser con cubos, o puede ser con un jabón de lavar la ropa, los jabones de PAM, eso sí, los pueden cortar y armar una figura cualquiera. La idea es que no sea un cubo solo, la idea es que empiece a aparecer algún amiguito, ¿no? Una figura que arme una figura un poco más compleja. Si se les complica, primeramente agarren cualquier cosa rectangular y traten de entenderlo con un rectángulo. Un borrador, una caja de cartón, una caja de Tetrabric que se tomaron el fin de semana, o de algunos vinitos que se escabiaron y les quedó. Entonces ahí me queda una caja, puede ser de alfajores también, para no vean que el profe es un borracho. Y esto no lo vamos a subir a ningún lado porque si no me van a boicotear, porque van a decir que siempre que hago alegoría al escabio. Entonces, de ahí van a dibujar ustedes los 6 lados, o 3 por lo menos, las vistas que ustedes van entendiendo, sin pensar en el método Monge, en que se rebate y no se rebate, sino buscando una vista frontal y decir, esta es la vista frontal, ¿cuánto mide? Lo dibujo. Si lo hago alineado, lo dibujo joya. Si no lo hago así nomás, rápido, en un papel. Vista frontal, taca, tanto por tanto. Vista lateral izquierdo, tanto por tanto. Vista lateral derecho, tanto por tanto. En lo posible, que es algo así. Ponele, ¿no? Tipo, dos caras, dos objetos. ¿Cómo dibujo esto? La misma forma que decíamos con el cuadrado. Lo único que ahora le va a aparecer adosado alguna figura rara. ¿Está bien? Puede ser con un jabón y el jabón le recortan con un cuchillo. Ahora después lo voy a ver si... No compré uno, me olvidé. Pero voy a comprar uno y les muestro rapidito en un video muy cortito. ¿Está bien? Cómo cortar un jabón rápido así, armar una figura, una L, una silla, una T, lo que a ustedes se les ocurra. ¿Está
En la figura que a ustedes se les ocurra, si alguno es medio Picasso, se hace una cosa rara, en lo posible que sea rectangular, porque es más fácil de dibujar, no se pongan con curvas ahora, o con cilindros, no se vuelvan locos haciéndole ahí una curvita para que se vea lindo, no es lo importante. Si yo tendría estos dos cuadrados y quiero dibujar la vista frontal, le voy a dibujar a este rectángulo que tengo acá, también la cruz, para que sepan que es de la misma vista. Acá. Si yo quisiera dibujar la vista frontal de este objeto, primero tengo que ver cómo se posiciona. Acá arriba, acá, más abajo, más atrás, más adelante, a la misma línea, porque eso va a cambiar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que cambia? Las otras vistas. Si lo tengo más arriba, se ve más en otra vista. Si lo tengo más abajo, se ve abajo. Si lo tengo más adelante, se ve un cuadrado atrás y un cuadrado adelante. ¿Se entiende eso? Espero que se entienda. Entonces, lo que van a hacer es le posicionan el objeto. Yo voy a hacer que quede un poquito más arriba. Lo voy a pegar con algo. A ver si tengo algo para pegar. Lo voy a pausar un segundo el video, lo voy a pegar y lo voy a traer. Así lo vemos. Bueno, me volví. No sé cuánto dure porque lo pegué así nomás. Pero esperemos que dure algo. Vamos a hacer de cuenta que está pegado a esa distancia. Voy a hacer la vista frontal nada más. Después ustedes imagínense las otras vistas. La lateral del cuadradito, la lateral del circulito. Fíjense cómo queda adelante, cómo queda atrás el objeto. ¿Ven? La superior. ¿Está bien? La inferior. Por lo menos las 2 o 3 vistas que entiendan con 2 objetos separados. Pueden hacerlo en cartones, como hice yo, y armar esto. Lo mejor es el jabón. Arman una L, una T, una C, una letra, algo que lo quieran dibujar, sería lo ideal. Pero si no, pueden hacer con, si tienen ganas de que les lleve un poquito más de tiempo, 2 cubitos de cartón, o 2 cartones, 2 cajas grandes, o medianas, que encuentran en el chino. Dicen al chino a un supermercado, van y le piden 2 cajitas medias chicas, las pueden recortar, las pueden pegar y armar. 2 cajitas de remedios, puede ser también. Estoy tirando ideas para que se les ocurra. 2 cajitas de remedios que unen, que tengan 2 formas distintas, las unen, las miden y las trabajan en lo posible, escala 1 en 1. Por eso la idea es que sean objetos chicos, que no superen los 15 o 20 centímetros para que entren en la lámina para después. Si es más grande lo reducimos, si es muy chico lo ampliamos, así que no se vuelvan locos. Por ahora no va a entrar en lámina el dibujo, va a entrar en un borrador y me lo van a pasar para que yo les pueda corregir si fueron entendiendo la vista. Me mandan un objeto, va a ser difícil que yo mida su objeto con una foto, pero me pasan una foto del objeto para ir entendiendo qué hicieron y cómo les salió, si es que entendieron las vistas. Mismo también pueden sacarle fotos ustedes al objeto, de diferentes vistas, y replicar el dibujo. Aprovechen la tecnología. Todos tenemos un celular, todos tenemos cámara, le sacamos fotos a las vistas, ¿está bien? Y después las replicamos, las copiamos y las replicamos con las medidas que correspondan y vamos entendiendo esto de las 6 caras, las 6 vistas de un objeto. Si el objeto sería así, como lo que tenemos acá, la vista frontal ya varía y vamos a tener que medir tanto este cubo como este. ¿Está bien? Este tiene 5 por 15 aproximadamente. Y hay que tener en cuenta también dónde arranca con respecto a este. ¿Está bien? Fíjense que está a los 4 centímetros y medio, 5 centímetros. Vamos a hacer si esto tenía 10 de alto, lo pegué a los 5, o sea, a la mitad. Y arranca de la mitad y tiene 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a dibujar este cubo, que ya sabía cuánto medía. 13 por 10, no sé si estoy en dibujo a la escala, no importa. ¿Está bien? Lo importante es entender de que si esto medía 10, la vista frontal era esta, ¿está bien? Así. ¿Bien? A los 5, o sea, a la mitad, arranca este objeto, mide 5 de ancho, o sea que tendría que medir lo mismo que esto, que este pedacito de acá, ¿está bien? Que este pedacito de acá. Esto debería medir lo mismo que esto, si es de 5 centímetros, como para tener una idea de proporciones. El alto es 15. Tal vez exageré un poquito. ¿Está bien? Pero esa es mi vista frontal de mi objeto si yo lo puse de esta manera. ¿Está bien? En este caso, como esta está más adelante que esta, o sea, esta cara está más adelante que esta,
vamos a empezar a trabajar con algo que es valor de línea. El valor de línea es justamente darle más grosor a las cosas que son más importantes, o en este caso, que están más adelante. ¿Está bien? Vamos a ver que en instalaciones de gas y en instalaciones eléctricas no se usa tanto esto del valor de línea, pero en dibujo técnico sí. Entonces, esta cara hay que dibujarla con un valor de línea más grueso. ¿Está bien? En realidad más oscuro, como le dije antes. No es una cuestión de apretar el lápiz y hacer una línea súper gruesa, sino es agarrar un HB o un 2B o apretar el lápiz pero bien afilado, ¿está bien? Y generar que esta cara se note que está más adelante. Yo me estoy quedando sin tinta porque anda medio mal este marcador, pero en definitiva esta cara tendría que estar más gruesa para entender que está más adelante. No remarquen así como yo, sino que háganlo con un trazo más grueso. Cuando me voy a la cara lateral izquierdo, la cara que está más cerca sigue siendo esta, en este caso, pero fíjense qué pasa. Ya antes era un cuadrado la vista lateral, ¿se acuerdan? Ahora en realidad va a ser como si fuera una L que está por detrás y un rectángulo que está delante. Si esta es mi vista lateral izquierda, va a ser una cosa así. Bueno, acá no me va a dar espacio para dibujarlo, pero no importa, es una cuestión de que ustedes entiendan. No sé si se entendió, pero fíjense, es una L, ¿ven? Es una L del cuadrado que quedó tapado por el rectángulo que está adelante. Entonces, el rectángulo va a estar más grueso. ¿Por qué? Porque está más adelante. ¿Ven? Y el cuadrado quedó tapado un sector, que ¿cuánto va a ser lo que quedó tapado? Y 5 centímetros de alto, ¿está bien? Por esta medida que habría que medirla, que es 4. Entonces quedó 5 por 4, quedó tapado un rectangulito de 5 centímetros por 4 centímetros que tapaba este rectángulo que era de 10 por 10. Entonces este rectángulo que era de 10 por 10 se fue tapado 5 por 4 de esta cara, y esta cara sigue siendo de los 15 que tenía de alto por esta profundidad que habría que medirla, que creo que es 7, una cosa así. 7, sí. Entonces quedó de 7 por 15, ¿bien? Y atrás había un rectángulo de 10 por 10 que fue tapado un sector por esta cara. Por eso no se dibuja. Tendría que dibujar la arista oculta del cuadrado dependiendo cómo es el objeto. Si el objeto es todo sólido, si es todo un objeto en uno, no. Si son dos objetos separados, como podría tomarlo en este caso, sí lo podría dibujar. No nos metamos ahora en aristas ocultas. No me interesan las aristas ocultas ahora. Ahora me interesa que ustedes muestren las vistas de un objeto que armen. Bien, se hizo un poco largo tal vez el video, se hizo 30 y pico de minutos. Espero que no pese mucho para subirlo.